Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Rusi, soy gerente de mercadeo para Cardex Remstar en Centroamérica y Sudamérica. Aprovecho para agradecerle la invitación al equipo de Storing System, a Javier Cárdenas, gerente general. Y junto a nosotros va a estar el día de hoy Jana McDale. Él es director de nuevos negocios para Iberia y actualmente también está haciendo un acompañamiento para lo que es toda la gestión en Sudamérica y Centroamérica. También nos acompaña el día de hoy Javier López. Javier, gracias por estar con nosotros. Javier es gerente de proyectos de automatización en Cuclas, Chile, y nos estará contando un poco acerca de su experiencia con algunos de los proyectos que han venido trabajando. Nuevamente, Jan, Javier, Javier, gracias por estar con nosotros. De nada. Bueno, mientras las demás personas se van uniendo, los dejo con un corto video de Storing System. Bueno, para quienes no saben, Storing System es nuestro representante oficial aquí en Colombia. Ellos ya desde el año pasado están acompañándonos en algunos proyectos que venimos trabajando. Cualquier información pueden recurrir a mí o con Javier directamente para poder conversar o revisar algunas dudas que puedan tener al final de este webinar. Igualmente, pues de parte de Cardex, agradecerles su presencia y los voy a dejar con un corto video también de Cardex. Para el día de hoy, la agenda dará inicio con una breve presentación, la cual ya estamos realizando. Acto seguido le cederé la palabra a Javier Cárdenas, quien estará discutiendo acerca de la importancia de la logística en los costos y gastos de las compañías, especialmente durante esta época especial pues, que estamos viviendo todos. Acto seguido, Javier López nos estará contando un poco de sus casos de éxito de automatización en Chile. Ya pues profundizaremos un poco más. Y finalmente Jana Bardel nos estará acompañando con una charla acerca del concepto Click and Drive, el cual es bastante interesante. Igualmente, pues les recuerdo a todos que está abierto el panel de preguntas. Por favor, háganoslas llegar en el chat, las estaremos recolectando y al finalizar el webinar estaremos dándole respuestas a todas sus preguntas. Entonces, nuevamente la invitación a que utilicemos pues, el módulo de preguntas. Para contarles un poco más de Cardex, Cardex en este momento tiene presencia en diferentes países de la región. Tenemos una serie de distribuidores que nos han acompañado implementando una serie de proyectos. En este caso, pues contamos con la presencia, como ya les había dicho, de Javier desde Chile. Él es representante de Q-Class. Y tenemos la representación, obviamente, de Storing System, a quienes les agradecemos una vez más por esta invitación. Acaban de encontrar brevemente la información de contacto de Storing System. Igual, si necesitan cualquier cosa al finalizar el webinar, no duden en contactarnos, estaremos atentos pues, para podernos comunicar.
Ya, no siendo más, le cedo la palabra a Javier. No sé si deseas tomar el control a partir de este momento. Perfecto, Julián, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la logística en los costos y los gastos de la compañía, entendiendo que la logística hace parte funcional y hace parte integral de los resultados organizacionales de cualquier empresa. Y cuando hablamos de resultados organizacionales, estamos hablando específicamente de que la logística tiene muchos elementos necesarios para generar una mayor utilidad a los socios o a la compañía misma y por supuesto para mejorar la posibilidad de generación de ventas, tratando también siempre de incurrir en en los menores costos y en los menores gastos posibles. En tal sentido, es importante iniciar haciendo un rápido repaso de qué es la cadena de suministro. Digamos que la cadena de suministro no es solamente logística, sino que la cadena de suministro, como ustedes ya deben conocer, es un conjunto de actividades desde que inicia el proceso de consecución de materia prima hasta que se genera la distribución o la entrega del producto terminado. Y dentro de todo ese proceso hay varias fases. Está todo el tema de la fase de producción y entre la materia prima y la fase de producción también hay una logística de transporte, al igual que aparece la producción a la entrega en agencias o sucursales, más comúnmente denominados como centros de distribución en algunos casos. Dentro de esas agencias o sucursales, que es la planta física, entramos a almacenar y a generar bodegajes, y de allí se deriva todo el tema de la distribución para la posterior venta, que entra a un proceso netamente contable de actividades de facturación y posteriormente entrega al cliente. Este es el general de la cadena de suministros y como vemos, dentro de la compañía aparecen dos campos fundamentales que están ligados a la contabilidad organizacional y son las ventas y por supuesto la facturación. Posterior a esto, encontramos que la logística dentro de esa cadena de suministro se puede resumir como las actividades de almacenamiento o almacenaje y transporte que nos sirven, y lo leo textualmente, de enlace entre los centros productivos y los mercados que están separados por el tiempo y la distancia. Y aquí me he permitido subrayar la palabra tiempo porque el tiempo es fundamental dentro del ámbito contable, dentro del ámbito de resultados y por supuesto dentro del ámbito logístico. Entre menor tiempo nos demoremos nosotros en generar algún tipo de actividades, es mucho más fácil que podamos tener mayores ventas y por supuesto mayores utilidades o mayores beneficios. Dentro de la cadena de suministro, la gestión sirve para la planificación, gestión y control del almacenamiento de bienes. Nosotros en la parte logística no solamente estamos dispuestos a tener un correcto almacenaje y un adecuado transporte, sino también generar, y esto es lo más importante quizá de la dirección logística, generar la planificación y la gestión óptima que nos permita una clarísima mejora permanente dentro de los procesos logísticos en nuestra bodega. No importa qué tan grande sea la bodega, no importa si es grande, mediana o pequeña, si es alta o si es baja, lo importante es que el logístico siempre debe estar propendiendo por planificar y la planificación debe estar de la mano con todos los procesos de control y todos los procesos de organización que dentro de la bodega se requieren para generación de mayor productividad. El ciclo natural a la fase previa de la logística nos muestra que existe un cono, como ya lo vamos a ver más adelante, a partir de las necesidades de los diferentes compradores. Los compradores
personas tan corrientes como todos los que estamos aquí, tenemos necesidades y esas necesidades son de diferentes tipos. Y cuando tenemos necesidades acudimos siempre a la compra o a la adquisición de diferentes productos a través de diferentes canales. Tenemos así hoy en día, y gracias a lo que está sucediendo en el mundo, se agiliza un poco más el desarrollo del canal de e-commerce o ventas por internet. Y adicional a eso tenemos el canal de ventas presenciales. Tanto el e-commerce como ventas presenciales generan exactamente el mismo efecto, y el mismo efecto es una demanda de productos que son requeridos por los clientes y que son de diferentes órdenes. Yo puedo considerar que un cliente podría estar buscando productos con la misma referencia, con diferentes volúmenes, o podría estar buscando diferentes referencias de muy bajos volúmenes. ¿Qué tipos de productos consumen los clientes? Todo tipo de productos. Productos alimenticios, productos electrodomésticos, productos de belleza, productos de salud, y dentro de esos diferentes tipos de productos aparecen diferentes posibilidades. Esto es un mundo de posibilidades para buscar la satisfacción siempre del cliente. El objetivo del consumidor se reduce particularmente a 3 elementos. Primero, la búsqueda de la calidad del producto acorde a las necesidades de la motivación que ha generado la compra del producto. Un buen precio, por supuesto. Ese buen precio se ajusta a lo que el cliente está necesitando o está generando como expectativa dentro del bien. Y, por supuesto, el nivel de servicio, que en ese momento termina siendo un valor agregado, un altísimo valor agregado, porque ahora ya no se vende producto, sino se vende todo el tema de experiencia correlacionado al proceso de la venta misma. Entre mejor experiencia tenga el cliente, más posibilidades de repetición en la compra se tiene. Y ahí es donde nosotros aportamos en gran medida como logísticos. El tiempo de entrega para el cliente es fundamental dentro del proceso de nivel de servicio. Fíjense ustedes ahora con el asunto de la pandemia, mucha gente ha motivado sus compras a través de internet y existen diferentes posibilidades, y esas diferentes posibilidades mostraban que los productos que se ofrecían eran los mismos y que el factor determinante para que el cliente se inclinara entre una u otra alternativa era el tiempo de entrega del producto. Pero adicional a eso, entre el nivel de servicio, también debemos considerar que el cliente valora muchísimo la disponibilidad de producto. Es así como si yo necesito, por ejemplo, 5 unidades de un producto X y solamente encuentro 4 unidades, pues inmediatamente hay una desmotivación del cliente, e incluso hay momentos en los cuales el cliente termina esperando un tiempo mucho más grande para poder encontrar su producto dentro de las góndolas, e incluso preguntando a las personas responsables de cada una de las tiendas cuando de presencial se trata. Todo esto nos conduce a la logística, y la logística nos ayuda a tener, primero, un muy buen nivel de servicio. La logística es fundamental para que el nivel de servicio crezca. De hecho, grandes cadenas y las grandes superficies castigan muchas veces en sus negociaciones por el nivel de servicio que se tenga. Si la cadena pide 10 unidades y solamente nosotros podemos llegar a entregar 7, esas 3 son castigadas de acuerdo al nivel de negociación. El precio también es de alguna manera definido por la logística, gracias a que la logística, como ya lo vamos a ver, tiene ciertos costos ocultos que redundan en el precio. Recordemos que el precio de venta de un producto parte de la generación del costo más un porcentaje, y ese porcentaje es la utilidad o el margen de cada uno de los productos que el cliente, que la empresa pone al frente del cliente. Y finalmente la calidad del producto, fundamental también dentro del plano de la logística como último eslabón dentro de la cadena. Y la calidad del producto
muchas veces se ve agobiada por la mala manipulación del producto, por la mala conservación, el mal bodegaje, etcétera, etcétera. Así las cosas, el embudo de la logística dentro de la cadena de suministro aparece cuando encontramos que a nuestra bodega o a nuestro sistema llegan requerimientos de múltiples pedidos con altas cantidades de SKU y dentro de los SKU muchísimas unidades solicitadas por los clientes. Pero adicional a eso, nos llegan, y tenemos que controlarlo así, diferentes posibilidades de PLU, entendiendo que los PLU se conforman por un producto y dentro de ese producto múltiples unidades. Y por supuesto, otro elemento fundamental dentro de nuestras tantas restricciones son los múltiples destinos solicitados por los clientes. Esto para entrega. Desde ese punto de vista, la logística empieza a generar un embudo porque hay muchos productos, mucha demanda y hay muy pocas personas que hacen el alistamiento del producto o de los productos. Y esas personas, o en general el área de logística, siempre debe buscar cumplimiento en las entregas, tanto en su agilidad como en la cantidad, conservando siempre la calidad. Y en ese entretanto nos aparecen tres elementos fundamentales, y es el almacenamiento, el personal y los diferentes activos fijos que la compañía tiene. Dentro del almacenamiento tenemos ciertas limitantes. Cuando hablamos de almacenamiento, lo primero que pensamos es en la bodega. Y cuando hablamos de bodega, estamos hablando de limitantes en altura, limitantes en área, limitantes muchas veces en el control de la temperatura y humedad para ciertos productos y limitantes en ciertas zonas dentro de la bodega que se establecen como zonas seguras. Y esto particularmente sucede con medicamentos. Hay medicamentos de alto valor, hay medicamentos de uso restringido y todo esto de tener unas zonas seguras que terminan haciendo que se determine o que se use una zona bastante amplia dentro de la bodega y muchas veces poco rentable. También tenemos el personal con limitantes. Entonces, la primera limitante es encontrar capacidades profesionales adecuadas a la operación que nosotros estamos buscando. Ahora nos hemos dado cuenta por esta pandemia que tenemos inflexiones salariales, es decir, no podemos generar diferentes posibilidades para disminuir los gastos laborales y adicional a eso tenemos muchos riesgos laborales dentro de la bodega y sufrimos de necesidades por digamos que por todo lo que tenemos que alistar de poca área en bodega y requerimientos de mucho personal. Y hay otro elemento que dentro de la logística se utiliza y son los activos fijos. Los activos fijos también terminan siendo una limitante para las compañías, particularmente aquí en América Latina por el temor a la inversión que los empresarios tienen de reorganizar su proceso logístico. Entonces no compran una maquinaria porque aquí en Colombia no hay maquinarias de ese tipo y ellos muchas veces no quieren ser los primeros. El área utilizada de metros cuadrados muchas veces también termina siendo la limitante porque hay máquinas que ocupan muchos metros cuadrados para hacer una operación. La capacidad de uso de las máquinas, dado que las personas muchas veces no tienen las capacitaciones específicas para usar las máquinas y también eso genera temor a los empresarios. Y por supuesto que en muchos casos las maquinarias necesitan un stock de repuestos porque en caso de que esa maquinaria se pare, necesitamos un repuesto urgente. Las grandes compañías, las compañías más productivas, tienen una mayor relación entre activos fijos versus sus ventas. Cuando estamos hablando de mayor relación entre personal y ventas, estamos hablando de menores rentabilidades. Cuando hablamos de activos fijos sobre ventas, estamos hablando de mayores rentabilidades. ¿Eso por qué? Porque los activos fijos, digamos que no presentan temas de riesgos salariales o de riesgos laborales y demás, y los activos fijos nos ayudan para generar mayor productividad dada su naturaleza.
Muy bien. Desde este punto de vista, ¿qué compone las finanzas de una compañía y hacia dónde debería apuntarle la logística? Una compañía tiene particularmente activos, pasivos y hay algo que se denomina el patrimonio, que es básicamente las cuentas de los socios. Los activos y los pasivos. Pasivos es endeudamiento total de la compañía y los activos tenemos el inventario, lo manejamos en la logística. Maquinaria, la manejamos en la logística. Repuestos. Estos repuestos hacen referencia a esos repuestos que hablábamos y que son parte de la maquinaria y también los manejamos en la logística. Y los vehículos, generalmente son vehículos de distribución o vehículos que hacen parte de la operación de la compañía. Y dentro del patrimonio, pues están los aportes de los socios y por supuesto está la utilidad. Como les decía, las compañías que tienen mayor relación entre maquinaria y sus ventas tienen mayores utilidades porque no están generando ningún gasto de personal. Y dentro de los estados financieros, no solamente el balance general aparece, sino también aparece el estado de resultados o el famosísimo P&G. Allí me aparecen las ventas motivadas por los comerciales, pero si no existe logística, no hay ventas. Aparece el costo de ventas, es lo que me cuesta vender el producto. Después nos aparece una utilidad que se llama la utilidad bruta y después los gastos operacionales, que son los gastos propios de la operación de la compañía. Y nos aparece entonces algo que se denomina la utilidad atribuible a la logística. Dentro de este esquema nos aparecen unos ingresos, costos y gastos que al final me redundan en una utilidad operacional o en un margen operacional. Y dentro de estos costos aparecen unos costos logísticos o unos gastos logísticos como son el procesamiento de pedidos, el transporte, el bodegaje, los inventarios, los embalajes y otros. Y aquí me he permitido decirles a ustedes, ojo porque las averías y la pérdida de productos también hace parte de los costos logísticos que son ocultos muchas veces. Porque esas averías no se miden, porque esa pérdida del producto no está, entre otras cosas, porque no hay procesos de toma de inventarios permanentes. En el procesamiento de pedidos, ¿qué tenemos como costo oculto? El tiempo. Eso era lo que subrayaba al inicio de mi presentación. En el bodegaje, ¿qué tenemos como costo oculto? El aire. Nosotros almacenamos muchísimo aire. Si ustedes ven sus estanterías, hay demasiado aire almacenado. Entre otras cosas, pasillos terminan siendo aire. Si ustedes ven una bodega normal, una bodega tipo, nos encontramos que la mitad de la bodega son pasillos y la otra mitad es almacenamiento. Y que dentro del almacenamiento, la mitad es aire. Luego, la mitad de la bodega, cuando hablamos de pasillos, nos está generando unos costos ocultos bastante elevados. Metros cuadrados, ese también termina siendo un costo oculto porque nuestra bodega está dada en metros cúbicos y lo que nosotros normalmente hacemos es medir los metros cuadrados de la bodega. Y por supuesto, cuando generamos bodegaje, otra vez tenemos un sobrecosto de tiempo. Y en otros tenemos el personal y dentro del personal tenemos salario, primas, cesantías y todo lo relacionado con el tema salarial. De 100 pesos que le pagamos o que el personal ve en su bolsillo, a la empresa le está costando el 50% más, es decir, 150 pesos. La diferencia entre ingresos menos esos costos logísticos nos da una utilidad que se denomina utilidad atribuible a la logística. Y aquí quisiera que viéramos rápidamente una simulación de los costos a partir de una sola variable. Esto se llama una monovariable. Tenemos un escenario 1 y vamos a hablar de un recorrido. Generalmente nuestros operarios caminan mucho y ese caminar mucho vamos a suponer que vamos a tomar un pedido de 10 SKU y cada SKU de una unidad. Recorremos más o menos en 50 segundos, tenemos un alistamiento de esos productos 70 segundos y solamente con esas dos variables nos da un total de alistamiento de pedido de 120 segundos. Eso quiere decir que en promedio una persona se está demorando 2 minutos para hacer un alistamiento del pedido. Si tenemos 8 horas de trabajo, equivalentes a 480 minutos, quiere decir que una sola persona estará haciendo 240 pedidos en su jornada laboral. Y si ponemos el ejemplo de que el valor de la venta es de 30.000 pesos, podemos decir que al día una sola persona sin trabajo continuo
estamos diciendo que son 7.200.000 pesos en ventas y que al mes la representación en ventas por una sola persona en materia de picking estaría siendo 158.400.000 pesos. Asumamos que tenemos un costo del producto con un margen estimado de 95 millones de pesos y que esa sola persona que le cuesta a la compañía 1,5 millones le genera 93 millones de pesos a la compañía. Si yo le quito la variable o si le quitamos la variable del recorrido, solamente 50 segundos por el recorrido de esta persona, estaríamos diciendo que esta persona ya no produce 240 pedidos, sino que prepara 411. Y su venta ya no será de 158, sino 271. ¿Qué pasó? Que tuvimos un incremento en la capacidad del 72.57% solamente por cambiar la variable de recorrido. ¿Cómo cambiamos la variable de recorrido? Ya les vamos a mostrar qué posibilidades existen y qué está pasando en América Latina para disminuir esa variable de recorrido. Pero también existen variables para mejorar el alistamiento del pedido. Imaginemos que bajamos el alistamiento de pedido solamente 10 segundos por unidad. Y miren que pasamos de 72 o 73% a un incremento de capacidad del 101%, tan solo reduciendo 10 segundos en el alistamiento. Vuelvo a la presentación y les digo, ya para finalizar, Amazon es la compañía más valiosa del mundo, más valiosa incluso que Microsoft, Apple y Google. Y es básicamente porque Amazon centra su logística en activos fijos. No tiene tantos empleados, mejora el rendimiento de la bodega gracias a la actividad bajo lo que les cuento, activos fijos. Su valoración hoy está en 797.000 millones de dólares. Y en España, en Madrid, tiene una bodega, para que ustedes se hagan una relación, esto es un indicador que ustedes deberían tener. Metros cuadrados de bodega, 32.000, con 900 empleados. Eso quiere decir que en promedio, 35.5 metros cuadrados es lo que tiene un empleado en la bodega. Conclusión, los costos ocultos de la logística están relacionados con la posibilidad del incremento en los activos fijos, sustituyendo personal, sustituyendo tiempo, sustituyendo área. Eso era lo que tenía para contarles. Les agradezco mucho su participación y cedo la palabra entonces a Javier López. Hola, buenos días. Voy a primero compartir mi pantalla. Espero que se vea. ¿Se ve ahí? Muy bien. Sí, Javier, ahí te vemos. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo soy Javier López de Chile. Les mando un saludo desde acá en estos tiempos difíciles. Espero que encuentre todo bien junto a su familia. Y yo les voy a hablar un poco de distintos casos de éxito que hemos hecho acá en Chile de automatización, pero escapando un poco de lo que se hace normalmente, que está destinado a los centros de distribución, sino que simplemente la idea es abrirle un poco los ojos respecto de que también se pueden hacer cosas de automatización ya en la tienda física que va de cara al cliente. Es decir, la automatización logística no está solamente relegada al almacén o al centro de distribución, sino que también puede estar presente en otros lugares de la cadena logística. Entonces, voy a partir con un caso que implementamos acá en Chile que se llama Autoplanet, que son tiendas de repuestos para automóviles. Repuestos y también detalles, por ejemplo, todo lo que es la limpieza del automóvil, los desodorantes, etc. Y la gran gracia de estas tiendas es que existen varias y están en varios lugares. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un foco quemado, simplemente se acerca a una de estas tiendas y ellos te lo recambian rápidamente para que tú sigas tu marcha. Entonces, la idea es que sea una tienda técnica, pero bastante rápida. Y en este sentido, como ustedes podrán ver, la tienda ocupa un espacio más o menos considerable, por lo que la gente de esta tienda, esta es una tienda tipo que son la mayoría,
tienen varias estantes hacia atrás, donde está el inventario más técnico o más especializado, por ejemplo, las balatas de freno, las bujías, etc. Entonces, estos elementos representan un gran volumen dentro de la tienda y un gran espacio, por lo que las tiendas deberían tener un espacio muy grande para poder colocarse. Entonces, ellos conversaron con nosotros para buscar alguna alternativa para hacer más eficiente la tienda y también para tener un mejor contacto con el cliente. Esto del contacto del cliente se los voy a explicar luego. Entonces, nosotros conversamos con ellos la alternativa de instalar unos equipos verticales tipo Megamart, que la gracia de estos equipos es que permiten tener una gran cantidad de inventario en un área muy pequeña, como al ser un equipo vertical, permite verticalizar el almacenamiento y hacerlo más eficiente. Y a la vez tener un mejor control del inventario porque tenemos clasificado el equipo completamente en los distintos repuestos que queremos utilizar. Entonces, luego de implementar estos sistemas en la tienda, ellos pudieron reducir 40% el espacio necesario para poder instalar la tienda, y a su vez lograron tener un mejor contacto con el cliente, puesto que cuando se acercaba una persona a comprar, el operario debía dejar de tener contacto con él e ir hacia atrás a buscar el repuesto, y mientras buscaba el repuesto, la persona se podía ir, se podía aburrir. En cambio ahora el vendedor siempre está frente a frente con el cliente, y mientras el equipo automático va a buscar el repuesto, él puede seguir ofreciéndole más alternativas o seguir conversando sobre el repuesto que necesita o sobre el modelo del automóvil, etc., mientras que no pierde tiempo yendo a buscar el producto. Entonces hay dos beneficios aquí principalmente. Ahorro de tiempo de encontrar el repuesto, porque también había veces que simplemente no lo encontraba porque tenía que recorrer los pasillos para poder saber dónde está el repuesto que desea el cliente. Y por el otro lado, tenemos una mejor atención y un mejor contacto con el cliente, pues mantenemos la vista directamente y así no se pierde este contacto. Entonces la gracia de que ellos lograron meter hasta 200 SKU dentro, 2000, perdón, SKU dentro de estos equipos, y redujeron el espacio de tienda considerablemente. Entonces este es un caso interesante de automatización en una tienda física, donde ellos pudieron integrar este tipo de soluciones ya en la tienda misma con cara al cliente, que bueno, además de todo lo que ya les comenté, genera una impresión importante en los clientes cuando llegan a esta tienda y ven que existe un equipo automático ahí al frente de ellos. O sea, para la gente común llegar y ver esto no es normal, entonces también genera una impresión y una visión de la empresa de que están innovando y que están haciendo algo distinto y relevante. Entonces, por ese lado también es positivo. Y también quería comentarles otro caso de éxito que tuvimos acá con una tienda que se llama Falabella, que también creo que existe en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica también. Y ellos ofrecen el servicio que se llama Click and Collect, que es simplemente cuando uno compra por internet y desea ir a retirar a la tienda, uno selecciona la tienda que desea acercarse, compra y después pasa a retirar a esta tienda. El problema que se genera es que cerca del 50% de las ventas que están haciendo en línea estaban siendo con esta modalidad, por lo tanto ya estaba generando un atochamiento al momento de retirar en la tienda, y ya la calidad de servicio de entrega estaba bajando considerablemente. Por lo que ellos buscaron alguna solución automática que permitiera hacer más eficiente esta entrega y hacer que el proceso sea más fluido y más intuitivo para el cliente. Entonces nos contactaron para automatizar esta solución de forma de que sea una autoatención y ya no sea una atención personalizada o manual como sigue siendo hasta hoy día. Entonces, les voy a explicar un poco cómo funciona este proceso. La persona actualmente se acerca al módulo donde retira un número, porque uno va, en cualquier tienda le entregan un número de atención. Entonces, al momento de sacar este número de atención, eso nos genera un pedido inmediatamente en
en la bodega, que llega a un equipo automático tipo carrusel horizontal. Entonces, a un operador le llega este pedido y le muestra dónde tiene que sacar el producto. Y inmediatamente lo deja en un módulo que el sistema determina para poder atender a la persona automáticamente. Entonces el operador deja el producto en este módulo, confirma que se ingresó y a la persona le sale que debe acercarse al módulo de autoatención con un código QR que le llega a su teléfono móvil al momento de confirmarle que la compra está disponible para retiro. Entonces la persona se acerca con su código QR, ingresa en el equipo y una vez que se valida, se abre una puerta automática que le permite retirar su producto y retirarse contento con su compra y con una experiencia mucho más eficiente, ágil y simple de lo que es hoy en día, que uno tiene que acercarse a primero tiene que sacar un número, esperar que te atiendan, y luego de que te atiendan, tienes que entregar tu identificación, tienes que esperar que vayan a buscar el producto, y recién ahí te lo entregan. En cambio aquí, tú cuando llegas, se envía la orden inmediata de retiro, de forma de que cuando tú ya estás esperando, ya se está procesando tu pedido. Entonces eso hace que sea mucho más eficiente, y la experiencia de retiro sea mucho más ágil. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver la instalación final, donde existen 4 módulos de autoatención, y también coexiste con los módulos tradicionales de atención personalizada, que son para productos más grandes o casos más complejos. Se envían automáticamente hacia la zona de atención manual. Por ejemplo, si uno compra un televisor, obviamente no lo puede retirar de forma automática por el tema de volumen, pero la gran idea es que el mayor volumen de clientes que lleguen se atiendan automáticamente a medida que van llegando. Eso es nuestra presentación. Espero que les haya gustado los casos que tenemos acá en Chile, y le dejo la palabra a nuestro amigo Jan. Ok, me toca. Hola, ¿se me oye? ¿Me oye? Sí. Sí, sí. Perfecto, Bueno, aquí te escuchamos. buenas tardes, Jean Mardey de Cardex, aquí en España, donde también compartimos con vosotros los momentos muy complicados que estamos viviendo, y entonces al no poder ir a visitaros directamente, ya nos juntamos de forma virtual con esta herramienta que nos permite hoy en día trasladar un poco lo que hacemos, los conocimientos que hemos adquirido, e intentando trasladar las experiencias que tenemos. Bueno, hoy en día estamos participando, bueno, a iniciativa de Finance Group, de Storing System en Colombia, con la visión un poco de cómo gestionar o reducir los costes ocultos generados por las operaciones de logística, y en lo que nos corresponde a Cardex, sobre todo el tema de los costes asociados a todos los procesos de preparación de pedidos o de distribución, como acabamos de verlo con los 2 ejemplos de Javier, a nivel de distribución o de piezas de recambios de coche o de perfumes o productos en Falabella. Entonces tenéis que saber que, bueno, en Cardex teníamos 1001 experiencias que compartir, pero hoy, bueno, hemos decidido enseñaros un concepto, me imagino, bastante desconocido, pero que está llegando muy fuerte en los mercados, que llamamos el click and collect, y en este caso es el click and drive, click y conducir, click y coche, que es todo un proceso en el cual hemos adaptado y hemos montado soluciones Cardex para atender a contextos de compras en el sector alimentario de la gran distribución,
el foco principal y los inicios de estas aventuras han sido sobre todo en Francia, en la parte europea, y también en Corea del Sur y en Japón, donde se centran los mayores mercados de estos conceptos. Entonces, en una primera fase, os voy a enseñar un pequeño vídeo en el cual os podré enseñar lo que es más o menos el concepto de... Perdona, estaba por el camino. Vamos a empezar por lo primero. Entonces, este concepto no sé si la música toma demasiada potencia en mi voz o se oye bien los dos. No te Se oye. preocupes, Vale. Jan. Sí, Vale. está bien. Ok. Entonces, el concepto es justamente el click and drive and collect. Eso significa que es un concepto que se basa en una compra hecha y realizada desde una oficina, por ejemplo, en la cual vamos a preparar una cesta de compra, y esta cesta de compra la pedimos a un almacén que es un almacén periférico, que podemos globarlo allí, porque esto es un ejemplo de un almacén periférico que muy a menudo son almacenes que están ubicados en zonas industriales. Entonces, esto se relaciona con el tema de Javier a nivel de costes, es decir, que aquí no es un almacén, no es un centro comercial puesto en una zona noble de comercio, es más bien un almacén en una zona industrial en la cual estamos todos o muchos de nosotros trabajando. Entonces, en esta zona industrial hay un almacén en el cual una marca, una empresa, tiene un almacén dedicado solo al picking y preparación de pedidos para particulares. Entonces, en este almacén lo reciben los pedidos de los clientes. El pedido, lo veremos, entra y está distribuido en varias áreas que tendremos, áreas automáticas en las cuales Kardex ha participado, áreas manuales, estáticas, áreas de productos frescos, áreas de productos congelados, áreas de productos de más volumen unitario y de más rotación. Entonces, el pedido se descompone en varios subpedidos y el objetivo es en un plazo mínimo o máximo, perdona, de 2 horas, preparar su pedido y dejar el pedido del cliente en un aparcamiento que tenemos en la zona aquí de estacionamiento. Dejamos el pedido preparado para que el cliente, cuando acaba su día laboral, por ejemplo, pase con su coche a recoger su pedido y el pedido se le entregará directamente en su vehículo. ¿Cuál era la esencia de esta filosofía? Era librarnos sobre todo del punto débil de la venta del e-commerce despachado en casa tipo Amazon. Es lo que llaman los expertos el last mile, el último mile, que es el que más cuesta, es decir, la capacidad para la persona que entrega o la empresa encontrar su cliente en casa, su interlocutor que no haya salido, etcétera, y con una dependencia muy estrecha con factores externos que no podemos controlar. El tráfico, bueno, mil y unas cosas que hacen que el last mile es algo realmente, bueno, hay soluciones, ahora hay soluciones de lockers, de zonas intermedias de almacenamiento, pero en este caso dijimos, bueno, el cliente cursa su pedido directamente a la bodega y cuando acaba su día laboral pasa por la bodega y directamente recoge su pedido, y yo por lo menos me libro de toda la parte de la distribución física del pedido al destinatario, y así puedo garantizar y mantener las condiciones económicas de compras como si mi cliente
hubiera estado físicamente en una grande superficie de mi marca. Entonces, esto es uno de los objetivos, es mantener unas condiciones de compras que sean idénticas a las condiciones que podría tener el mismo cliente si él mismo tuviera que desplazarse hasta un centro comercial. Entonces, aquí tenemos las zonas que están distribuidas alrededor de este almacén. Cuidado, Kardex en este caso ha participado aparte de estas configuraciones con almacenes automáticos. Hay mucha parte que son partes estáticas. Hay que saber que Kardex siempre entra en las aplicaciones muy a menudo como un componente más, una tecnología que se integra en un concepto general. Entonces lo vais a ver aquí y después aquí tenemos, bueno, la parte del pedido, por supuesto, llega y veremos que este pedido estará partido en muchos subpedidos que van a generar muchos movimientos. Entonces, esta es una de las partes automáticas que Kardex ha desarrollado y ha puesto en marcha, en la cual asumimos en parte de estos equipos todos los productos de alta rotación, pero de pequeño volumen unitario. Todo lo que es volumen unitario importante, la leche, el papel higiénico, la Coca-Cola, la cerveza y todo esto, estará ubicado en otras zonas. Y al final de la preparación, la o las cajas que corresponden al pedido de este señor estarán aparcadas en una zona de identificación para que se pueda al final hacer la consolidación de un pedido. De la misma forma, en la parte seca hay productos que no se pueden automatizar o por su peso, o por su cantidad, por su tamaño, etcétera. Y hay productos también que se pueden almacenar en zonas específicas, por ejemplo, de frío o de congelado. Bueno, en una zona congelada podemos aquí, vemos que tenemos una zona de congeladores en los cuales las 2, 3 o 10 líneas de preparación del pedido se van a preparar en una bolsa y se van a poner en un pasaplato, por supuesto, manteniendo las condiciones hasta que el cliente venga a recoger su pedido. Una vez que el pedido está preparado, se manda la información al cliente y el cliente puede venir ahora o dentro o esta tarde. Cuando llega a su puesto de distribución, tiene que identificar el pedido y una vez que se identifica el pedido, aquí ponen el pedido H, él está en el parking en la ubicación 4 y aquí se saca todo el material que compone el pedido que nos ha cursado este cliente y directamente se entrega el pedido en el maletero del cliente que ya puede, él se encarga, por supuesto, del famoso last mile que comentábamos antes. Entonces, esto es interesante en la medida en la cual es lo que llamamos dark stores, que son los almacenes negros, oscuros, es decir, que no tienen ningún cliente entra directamente en este almacén. Os voy a enseñar algunas fotos. Tenéis principalmente zonas de paletizadores, zonas de cajas, zonas de consolidación. Aquí tenéis una zona de rotativos horizontales de Kardex en los cuales los operarios van trabajando pedido a pedido o agrupando pedidos para sacar todas las referencias para cada uno de los pedidos. Bueno, hemos visto antes que todos estos movimientos siempre están validados con lecturas de código de barras, etcétera, para tener el mínimo grado de errores en las preparaciones de los pedidos. Tenemos aplicaciones en Kardex en las cuales trabajamos con rotativos horizontales y tenemos también aplicaciones, esta también es en un centro de pick and drive, en el cual estamos aprovechando más la altura y estamos trabajando con rotativos verticales, que son sistemas automáticos, los que nos enseñó antes Javier,
para el tema de spare parts, de piezas de coche, que son equipos que pueden medir hasta 10 o 20 metros de altura, lo que significa que el impacto al suelo se reduce muchísimo. Hay que saber que siempre un cliente que invierte en estas soluciones, por supuesto, está buscando una rentabilidad en cuanto a los ahorros de tiempo de preparación, en el aumento de la productividad en preparación de pedidos, en el control también, es decir, que tendremos un mejor control del stock, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una aplicación en las cuales en Francia, en las cuales tenemos dos líneas de horizontales enfrentadas y entre cada línea se prepara pedidos tanto para este pedido como el señor para otros pedidos y este señor prepara pedidos para esta línea y también para la línea que está al otro lado. Tenéis que saber que en Francia, bueno, que es el número 1 en Europa, hay hoy en día más de 5.000 almacenes de Drive. Tenéis que saber que todos los almacenes Drive están en manos, por supuesto, de las grandes empresas de distribución de alimentación y de comercio en general francesa, Carrefour, Alcampo, Leclerc, porque, por supuesto, todos estos almacenes tienen que tener un recurso anterior, que es el recurso de la reposición de todos los productos. Tenéis que saber que aquí el control del stock es muy importante en la medida en la cual tenemos el stock necesario para 2-3 días de consumo, lo que significa que detrás tenemos que tener una central logística del Corte Inglés o de Carrefour o de Leclerc que tenga la capacidad de reponerme los productos para que yo siempre pueda tener mi género para preparar los pedidos. Entonces aquí tenemos bueno, los distintos pasos que bueno, hemos hecho en Francia muchas aplicaciones con más o menos automatismo, pero muy a menudo hemos instalado equipos bajo el concepto del producto al usuario, es decir, sistemas automáticos de almacenamiento en los cuales, bueno, la gente puede hacer picking de forma muy sencilla con la mínima formación posible. Solo hay que seguir las luces y las indicaciones del sistema para poder hacer movimientos con los equipos Kardex. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, por supuesto, el resto del almacén. Aquí tenemos las partes con más volúmenes unitario. Aquí tenemos todas las operaciones son operaciones manuales con lectores de código de barras, todo con radiofrecuencia. Todas estas líneas están sacadas y consolidadas con el sistema informático para que al final del pedido se pueda hacer la consolidación y la facturación del cliente. Puede ser que de vez en cuando tenga una ruptura de stock, que esto normalmente el producto está disponible en la web solo si tengo stock, pero puede ocurrir. Entonces, para que no tengamos que facturar a un cliente un producto que no tenemos en stock, le avisamos que el producto que ha pedido no está disponible y le proponemos preparar otro pedido para el día siguiente o de todas formas le entregamos su pedido sin esta línea. ¿Okay? Todos esos productos, lo que dijimos antes, aterrizan en unas bandas que son de consolidación de los pedidos, un parking, de tal forma que una vez que el cliente tenga todos sus subpedidos preparados, tengamos la capacidad de sacar todo el material que tenemos, que sea en seco, en fresco, en congelado, para entregarle directamente en su coche. El operario viene directamente con las cajas de preparación, lo traslada en cartones que se ponen en el maletero del coche del cliente y el cliente, por supuesto, se encarga
de la distribución a su casa, se va a su casa con su pedido ya preparado. Entonces, tenemos muchos clientes. Hay que saber que comparado con el comercio electrónico, por ejemplo, en grande superficie, tenéis que saber que en Francia este concepto ahora embarca casi el 81% de los pedidos hechos de forma por la web usando las plataformas, lo que es bastante importante. El valor medio de un pedido está del orden de 60 a 70 euros por pedido. Y los clientes que realizan esos pedidos hacen una media de 11 pedidos al año, lo que significa casi uno al mes. Bueno, es evidente que es muy interesante cuando tenemos que pedir cosas pesadas o cosas de mucho volumen, porque nos ahorramos mucho comparado con el desplazamiento para hacer compras en un supermercado. Bueno, creo que he a lo mejor gastado más tiempo de la cuenta. Creo que estamos todos, voy a ceder el paso a Javier o a Julián. Y estamos aquí para atenderos, preguntaros, saber que Kardex se dedica a miles de aplicaciones muy distintas. Esto era solo un guiño a el comercio electrónico, un poco formas un poco específicas de usar nuestras aplicaciones. Entonces estamos a la escucha de sus preguntas o preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por tu intervención. Nuevamente, mi agradecimiento a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A continuación voy a empezar a leer las preguntas para que las vayamos contestando. La primera pregunta que nos realizan es acerca de la presencia de Storing System. Javier, no sé si nos puedes contar un poco. Claro que sí, Julián. Storing System está ubicado en Colombia. Nosotros, como bien lo dice Julián, representamos a Kardex, atendemos a nivel nacional, tenemos servicio técnico local y ese servicio técnico también lo atendemos las 24 horas del día. Nuestro contacto, ustedes nos pueden contactar a través de la página que es www.storingsystem.co. Ahorita Julián vuelve a poner nuevamente los contactos. O al teléfono, a la línea nacional celular 322-822-6440. Gracias, Javier. Sobre esto mismo nos preguntan cuál es el tiempo de respuesta de soporte técnico. No sé si Jan ahí también quieres complementar un poco. Bueno, sí, yo puedo completar. Bueno, desde Kardex ha empezado hace más de 10 años su presencia en el mercado. Kardex es una empresa básicamente europea, pero instalada en el mundo, vamos a decir, con filiales e implantaciones en el mundo, hasta China, Japón, etcétera, etcétera. Y Suramérica, desde unos 10 años hemos empezado a desarrollar el mercado suramericano, sobre todo en países al principio, en Brasil, Argentina, Chile, etcétera. Entonces, tenemos en todos esos países servicios técnicos operacionales, y desde hace ahora, lo sabemos todo, unos 2 o 3 años, creo, Kardex tiene su filial, una filial en Kardex Colombia, creo. Kardex, sí, creo que es Kardex, una entidad que cuenta con una organización técnica. Entonces, la organización técnica de Kardex se apoya en técnicos propios de Kardex y también técnicos homologados según las implantaciones que tenemos en el mercado. Pero lo que tenéis que saber, que yo siempre me gusta hablar de esto, tenemos la suerte o la mal suerte en Kardex de tener el 80% de nuestras aplicaciones son aplicaciones
críticas. Cuando digo críticas es que tenemos en Sudamérica no sé cuántas cientos de hospitales usan equipos Cardex, tenemos muchos equipos en fábricas de aviones, en Embraer, tenemos muchas aplicaciones en laboratorios en Guatemala, en Bayer, bueno, tenemos miles de ejemplos en los cuales sabemos que el tema técnico es crítico y por el cual tenemos que tener contestaciones a nivel técnico en caso de avería. Ahora, es fácil decir que la tecnología de Cardex es una tecnología muy probada y de muy alto nivel, pero esto no quita y nunca quitará que un equipo Cardex se puede averiar como un Mercedes, como el mejor coche del mundo. No sé cuál es, pero no voy a hablar de marcas. Entonces, lo que tenemos al día de hoy, tenemos una organización técnica en todos los países y además, desde hace unos años, equipamos todos los equipos con los equipos Cardex van con un sistema de control remoto, es decir, que todos los equipos se pueden autodiagnosticar a nivel de averías desde cualquier punta del mundo, es decir, que desde Alemania o desde Alemania es por ahí están nuestras fábricas principales o desde Estados Unidos nuestros ingenieros pueden entrar en la configuración de un equipo para hacer un diagnóstico y ver el tipo de avería al cual nos estamos enfrentando para justamente tomar las buenas medidas en cuanto a la solución de esta avería. Pero realmente el tiempo, por supuesto, siempre es inferior a las 24 horas, pero eso dependerá mucho de la ubicación física de la avería. Si es en Bogotá mismo, le puedo decir que en el mediodía estará hecho. Si es Sao Paulo, hay mucho tráfico ahí, a lo mejor puede tardar un poco más, pero tenemos toda una serie de protocolos implantados para que justamente podamos reparar y ajustar cualquier tipo de problemas. Algo también, y acabaré con esto, que me gusta decir, tenéis que saber que desde hace 30, 40 o 50 años, Cardex solo vive del negocio, de la producción, instalación, mantenimiento de sistemas automáticos de almacenamiento para picking. Tenemos equipos en hospitales, creo en Chile, que tienen casi 20 años. Entonces, no podemos imaginar sobrevivir en nuestro negocio si no tuviéramos la capacidad de dar a cualquier de nuestros clientes una cobertura técnica eficiente. Y es por eso que, por ejemplo, lo tengo que decir, no es el último, pero Sudamérica ha sido uno de los últimos, las últimas áreas en las cuales Cardex se ha implantado. Queda en el mundo, por ejemplo, queda todavía toda la parte de Centroáfrica, en la cual no tenemos aplicaciones. Entonces ahí intentamos tomar muchas precauciones a la hora de instalar equipos que participen en hospitales en Kenia. Ahí tenemos que formar técnicos locales para tener la garantía, porque a nosotros no nos vale vender un equipo, instalar un equipo para generar averías, porque la imagen que dejamos no es la imagen que solemos manejar en el mundo Cardex. Perfecto, Jan, muchas gracias. Al respecto de lo que comenta Jan, el próximo 25 de junio vamos a tener un webinar en Cardex hablando específicamente sobre este sistema de servicio remoto. Los invito a que sigan la página de LinkedIn de Cardex, las voy a dejar acá en el chat y los mantendremos informados para que nos acompañen en este webinar. Siguiendo con las preguntas, Javier, en este caso te va a unir dos preguntas en una, creo que las puedes complementar. Nos preguntan inicialmente cómo saber si la solución ideal para la bodega es la automatización. Y esto lo empato con una segunda pregunta que nos hacen y es, ¿tienes algunos datos sobre en qué porcentaje se optimizó el proceso en Falabella? La pregunta es para mí. Okay. Habemos dos Javier. Correcto. Hay dos Javier. Javier Chile. Perdón, ¿cuál fue la primera? Claro, mira, la primera es, ¿cómo sé si la solución para la bodega es la automatización? Y esto lo empato con si tienes algunos datos sobre cómo se optimizó, en qué porcentaje se optimizó el proceso en Falabella.
Bueno, como yo comenté en otro webinar, la solución de automatización se debe evaluar, no es que exista una solución para todos igual, es decir, para cada cliente se debe analizar la situación, la cadena logística y los problemas principalmente que está enfrentando esa empresa, para ver cuál es la solución de automatización que mejor encaja con su operación y con su nivel de servicio. Y por ese lado es siempre bueno acercarse a nuestro representante y consultar sobre las dudas que tengan al respecto, y nosotros podemos guiar de mejor forma respecto a cuál es la mejor solución que les puede servir. Si es que deben automatizar, porque también hay veces que ellos están pasos más atrás de una automatización y deben mejorar sistemas o procesos que hoy en día no les dan la capacidad para subirse en el carro inmediatamente. Por el lado de Falabella, más que en porcentaje, yo podría decir que los tiempos de respuesta de atención para un retiro disminuyeron considerablemente. Antes se estaba hablando de un promedio de 15 minutos de espera en la atención manual, y con el proceso automático llegamos hasta 90 segundos en promedio para la atención de un cliente. Entonces, la verdad es que bajó considerablemente el tiempo en que una persona está esperando y genera su proceso de retiro, lo que es muy beneficioso para el cliente. Perfecto, Javier, gracias. Sigo ahora con Javier Colombia. Igualmente te relaciono dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿se ve afectada la operación mientras hago la implementación de automatización? Y esto lo uno con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la vida útil de un armario? Bueno, toda implementación debe ser planeada, y la planeación de la implementación de la solución no tendría por qué afectar con la operación. Lo que nosotros menos queremos es justamente estropear la operación, porque lo que nosotros brindamos es soluciones y no problemas. Desde ese punto de vista, nuestro equipo de expertos, asesores y técnicos estamos y estaremos permanentemente conectados para que la operación entre y empate perfectamente con el día a día y no se vea afectado desde ningún punto de vista. Y la segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, claro, es justamente cuál es el tiempo de vida del armario. Ok, tenemos armarios de vida útil de muchísimos años. Tenemos armarios en España hasta de 40 años de vida útil, a los cuales solamente se les cambian algunas partes dentro de su proceso de mantenimiento. Así que eso va a depender, la vida útil del armario va a depender también de lo juicioso que seamos nosotros en tener el armario con un muy buen mantenimiento. Perfecto, gracias. Esta siguiente pregunta, no sé quién de ustedes decida contestarla, la dejo al aire, es ¿cuál es la importancia del Big Data en los procesos logísticos y la relación que existe entre este y la implementación de tecnología de automatización? Yo puedo aventurarme a dar algo al respecto. Bueno, el Big Data está de moda porque permite extraer información de todos mis clientes y sintetizarla de alguna forma para tener un poco más de estrategias respecto a cómo se está enfrentando mi solución depende de la empresa, el producto que estamos entregándose a los clientes. Entonces, esa información me permite hacer mejores estrategias y poder evaluar hacia dónde va mi compañía. Y en ese sentido, una automatización puede ser una respuesta a una de esas estrategias que yo pueda obtener del Big Data. Es decir, todas las estrategias de automatización van hacia hacer más eficiente la forma de entrega o del servicio. Entonces, cuando yo puedo integrar una de estas soluciones con un equipo automático, puedo tener una base mucho más sólida para entregar hacia el cliente. Ok, perfecto, Javier, gracias. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿desde qué punto se involucran en un proyecto para lograr cambiar el paradigma de diseño? Bueno,
Bueno, me lanzo yo desde cualquier punto. Bueno, va un poco en relación con lo que acabamos de comentar, es que según la tipología de proyectos en los cuales nos embarcamos, como en una aventura, vamos a decir, tenemos que tomar mucha precaución en cuanto al resultado que se propone uno a nivel empresarial si quiere lanzarse en un proyecto de automatización o de mejora de un protocolo de preparación, por ejemplo, de pedidos. Entonces, siempre pedimos a nuestros clientes la máxima información posible para poder evaluar, porque muy a menudo nos damos cuenta que los propios, lo siento, pero nosotros también somos clientes, pero los propios clientes no tienen una idea muy clara del concepto o de lo que generan hoy en día, por ejemplo, en una preparación de pedidos. Muy a menudo, cuando presentamos soluciones, la gente o el cliente se puede encontrar o está sorprendido diciendo, pero esto no soy yo, no puede ser que tengamos esto, y es la verdad. Entonces, nosotros lo que pedimos de forma muy neutral es estudiar los datos de movimientos. Entonces, hay dos estudios que tenemos que llevar en paralelo y que hacemos. Es el estudio primero físico, es decir, qué tengo, la bodega, cómo está organizada, etcétera, alto, ancho, si tengo carretillas, paletizadores, lo que sea. Y después tengo el aspecto lógico, es decir, con lo que tengo, el objetivo, ¿cuál es? Preparar todos los pedidos que me llegan en 2 horas. Hay conceptos que pueden ser muy distintos según trabajamos en una preparación de pedidos de medicamentos o de monturas de gafas, de lentes o de productos de dentales. Hay muchos conceptos que son muy distintos que tenemos que tomar en cuenta para después nosotros, con la herramienta que tenemos, intentar, intentar, deducir o estudiar si una solución automatizada puede aportar un retorno en una inversión dada para un cliente. Realmente hoy en día estamos en 2020, que sea en Colombia, en China o en Estados Unidos, no creo que ningún cliente va a invertir si no hay una rentabilidad en la inversión. La rentabilidad en la inversión puede tener muchas facetas en términos de cifra, el tiempo de preparación, la superficie que ocupo, las condiciones en las cuales estoy preparando, la imagen, lo que decía Javier. Hay empresas que solo han invertido en equipos Kardex para tener una imagen de algo muy atractivo, porque en el barrio dicen que en la farmacia de la esquina tienen un equipo automático. Esto es importante, pero tenemos que tomar en cuenta todos esos parámetros para comprobar con el cliente si estamos en la línea y si lo que presentamos y proponemos está en la línea de lo que busca. Solo en esas condiciones podemos encontrar implantar soluciones, intentando cumplir con las motivaciones que puede tener un cliente. Siempre digo, las motivaciones, hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, en el almacenamiento de telefonía móvil, donde el objetivo principal era mantener el stock a salvo de todo. Es un búnker, y el búnker es son equipos Kardex en los cuales tengo mis iPhone, etcétera, a salvo de todo. Entonces, tenemos muchas motivaciones que pueden ser distintas, y por supuesto tenemos que cumplir con las motivaciones para poder definir si la solución que proponemos es justificable y rentable para una empresa. Perfecto, Jan, gracias. Bueno, tenemos todavía algunas preguntas. Voy a tratar de llevarlas lo más rápido posible. La siguiente pregunta que nos realizan, la voy a combinar de nuevo. Nos preguntan acerca de los carruseles verticales y horizontales.
Por una parte nos preguntan cuántas líneas por hora y por persona se puede piquear en estas soluciones. Y el segundo punto es cómo se realiza el reabastecimiento de estos carruseles. ¿Me toca? Bueno, También. el tema, bueno, el tema de la... No voy a contestar a la primera pregunta porque podemos ir de, vamos a decir, cosas que no se podrán comprobar. En la medida en la cual un carrusel horizontal o un carrusel vertical es un elemento mecánico en el cual vamos a optimizar los desplazamientos del sistema para presentar al usuario una ubicación en la cual va a ser el picking. Entonces, en función de la forma de trabajar, si trabajamos pedido a pedido, línea a línea, o si agrupamos pedidos, podemos pasar de... Y algo importante, ¿cuál es el tiempo de picking? Es decir, el tiempo físico, porque no hay que olvidar que nuestros sistemas son siempre sistemas semiautomáticos. Es que el equipo Kardex siempre me va a presentar de forma automática una ubicación, me va a decir aquí justo tienes que hacer el picking, pero el factor humano existe, es decir, cuánto tiempo el señor fulanito va a tardar en sacar los dos componentes electrónicos o los dos iPhone que están ahí. Entonces, esto, no voy a dar cifras. Es muy frecuente que tengamos soluciones que vayan por encima de 200, 300 líneas a la hora. Tenemos algunos, y esto escrito en algunos informes de preparación de pedidos de dosis unitaria en los hospitales, donde hemos sobrepasado las 600 líneas, pero 600 líneas de movimiento es increíble. Bueno, que casi físicamente es poco factible. Esto se tiene que acompañar de un procedimiento muy específico para sacar 600 líneas de pedido desde un equipo, pero se puede hacer. Entonces, muy a menudo estamos hablando de por encima de los 100, pero esto se tiene que calcular caso por caso si proponemos una solución que sea horizontal o vertical en función, y esto es uno de los parámetros que comentaba antes, es que queremos saber cuánto tiempo, por ejemplo, hacemos toma de datos en los cuales tenemos que hacer una estimación del tiempo de conteo. Por ejemplo, si tengo que contar componentes, una línea no es tanto el acceso al lugar de almacenamiento, pero es también el tiempo que voy a tardar en contar mis 25 componentes que tengo que sacar. Pero muy a menudo, bueno, desde luego lo que podemos entender es que todo el tiempo comparado con sistemas tradicionales, que es el desplazamiento o la adjudicación automática de ubicaciones para hacer picking, son cosas que nos olvidamos con un sistema automático. En un sistema automático hay muchas cosas, por ejemplo, que nos olvidamos de ella. Por ejemplo, el hecho de que tenga que tener un señor conocedor del producto que estoy manejando para realizar un buen picking. En mi caso, lo que tenemos que hacer con Kardex es solo guiarse con las luces. A mí me da una ubicación, si es una CPU, si es un componente pasivo activo o un medicamento, me da igual. Yo me tengo que regir con esto y cuando valido el código de barras y nada más. Entonces, son todos esos parámetros que hay que tomar en cuenta. ¿Y había otra pregunta, Julián? Creo que ahí ya le diste respuesta. Bueno. Más enfocada hacia la parte de reabastecimiento que pues... Bueno, el reabastecimiento se hace normalmente en equipos horizontales verticales, siempre se hace en una fase distinta, se priorizan fases de movimientos entrada y salida. Hay aplicaciones en las cuales tenemos equipos que tienen más de un puesto de trabajo que nos permite entrar por un lado y sacar por el otro, pero normalmente solemos aconsejar, excepto casos muy específicos, pero solemos aconsejar trabajar en dos partes, en dos tiempos laborales distintos, tiempo dedicado a la entrada y tiempo dedicado a la salida de material. Julián, Perfecto. quisiera complementar la respuesta ya con lo siguiente. Los armarios verticales y el proceso de automatización
enfocado a los mismos, tiene grandes ventajas, particularmente para el tiempo de alistamiento de los pedidos. En el sector farmacéutico, por ejemplo, el sector farmacéutico aquí en Colombia y en el mundo, en muchos casos, tiene góndolas aproximadamente con elevaciones a unos 80 metros de altura aproximadamente. Y tienen metros cuadrados infinitos para hacer preparación. Y eso básicamente porque tienen muchas referencias y al momento de hacer preparación de pedidos, pues tienen que ir pedido a pedido recorriendo toda la bodega. Estos armarios, particularmente los nuestros, que son armarios rotativos, hay muchas compañías que ofrecen armarios de bandeja, pero los armarios de bandeja no son tan rápidos para el proceso de picking de alta velocidad. Preferimos los armarios rotativos. Los armarios rotativos lo que hacen es evitar que las personas pongan pequeñas escaleras, se suban a un 80 y preparen sus pedidos. Y en contraprestación lo que hace es que le pone en las manos el producto que se ha solicitado desde el mismo sistema. Hay control de inventario permanente, hay agilidad en el proceso y adicional a eso, el operario no tiene que pensar, el operario solamente tiene que seguir la instrucción. Y eso es lo que dice Jan. A través de unas luces, la luz le indica qué producto tomar. Aquí en Colombia recientemente tuvimos un desafortunado evento producto de una mala operación logística, y fue que en una preparación se confundieron de medicamento y le entregaron el medicamento equivocado a una niña y la niña falleció. Eso es debido a que los procesos logísticos aquí en Colombia para este tipo de preparación de pedidos son muy arcaicos. Este tema nos ayudaría a reducir velocidades y adicionalmente a ser mucho más efectivos en los procesos de organización del pedido a punto. Sí, bueno, y yo voy a añadir lo que dice Javier, un concepto más, es decir, que todas o la mayoría de nuestras aplicaciones, cuando hablamos de preparación de pedidos, están conectadas con un sistema informático que proveemos también. Y, por ejemplo, los sistemas nos permiten, por ejemplo, tener una gestión exhaustiva de la trazabilidad de los productos, de las fechas de caducidad, de los lotes, etcétera. Es decir, que aportamos de todas formas siempre una seguridad añadida en el almacenamiento de los productos. No es solo un sistema de almacenamiento, pero es un sistema que me propone una ubicación donde realmente está el producto que tengo que sacar en función de los criterios que hemos adoptado a la entrada de esos productos. Entonces, eso es muy importante porque además es totalmente transparente para el operario. El operario solo tiene que guiarse tanto a las entradas como a la salida de material por la información que le da el sistema. No tiene que saber y por qué este hueco está vacío, o por qué me piden poner esto o hacer el picking aquí. Todo está controlado y verificado por el sistema informático con el cual estamos conectados y con el cual transferimos los resultados de lo que hacemos al sistema superior. No te oí. Ha marcado como reacción. Aquí está hablando. Aló, Julián, no te oímos. Aló. Ya, qué pena con ustedes. Perdona. Decía que le estoy cediendo la palabra a Carlos Ramírez, uno de nuestros asistentes. Sí. Carlos, creo que tienes una pregunta para nosotros. Aló, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Carlos, escuchamos. Gracias. Don Javier, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está don Jane y don Julián? Qué pena, mi pregunta es la siguiente. Basado en que escuché que don Javier decía que los armarios pueden elaborar una altura entre 10 y 20 metros, ¿cierto? Hasta 30 metros, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿El peso de esas bandejas, de cuánto es la resistencia? Y basado en eso, ¿se generaría una especificación técnica para los centros logísticos en PCI por metro cuadrado? No sé si me hago entender. Yo hoy en día manejo
2.500 PSI por metro cuadrado para almacenar a una altura de 10 metros, un promedio de, no sé, 22 toneladas, no sé, a 10 metros, por la calidad de mi producto. Teniendo esas bandejas, mi pregunta es la resistencia a 10 y a 20 metros, ¿cuánto es de la resistencia a la bandeja? Y segundo, mi PSI para montar esas bandejas por metro cuadrado a piso, ¿de cuánto más o menos es? Bueno, yo le diría lo siguiente, cada bandeja puede llegar a tener pesos máximos hasta 1 tonelada y teniendo en cuenta que vamos a tener alturas de 10 o de 15 metros, habría que revisar cuál es la altura del material para en esa misma medida dimensionar cuántas bandejas necesitaríamos o tendríamos. Y eso nos pondría a peso de PSI en piso, pues una variable que va a ser de acuerdo al estudio específico de cada uno de sus productos. Y eso me da también pie para decirle, y a propósito de una pregunta que habían hecho anteriormente, si todo se puede automatizar o no. La recomendación es verificar que lo que se automatice es realmente lo que nos genera una rentabilidad o un retorno de inversión rápido. Tener procesos de automatización solamente para sustituir la estantería convencional, entonces no es lo recomendable. Debería existir una sección en donde tengamos almacenamiento y otra sección donde tengamos alistamiento de pedidos y en esa sección de alistamiento de pedidos automatizamos con estos armarios. Pero para responderle la pregunta, cada bandeja, si nos vamos por el tema de bandejas, nosotros tenemos un producto que se llama el shuttle o lanzadera, que son bandejas, tiene una capacidad de hasta 1 tonelada de peso. En los rotativos tenemos una capacidad hasta 650 Sí, sí. gramos, ¿no? Sí, 650 kilos por bandeja con sistemas rotativos que nos hace una carga total del orden de 17 toneladas, mientras que con el shuttle podemos ir a 70 o 120 toneladas, que son, pero eso dependerá, como lo dice Javier, dependerá mucho de las aplicaciones. Si tenemos aplicaciones en las cuales el objetivo es hacer líneas, tenemos soluciones, pero las mismas aplicaciones, por ejemplo, las hemos desarrollado para temas de mantenimiento de producto, de almacenamiento de productos, que pueden ser productos, por ejemplo, moldes de fabricación, que son cosas que giran muy poco, hay muy pocos movimientos, pero sabemos todos que un molde de inyección, por ejemplo, puede pesar mucho y cuesta mucho. Entonces, cuando lo tengo que manipular con una carretilla, a lo mejor me estoy arriesgando un poco en manipular este molde. Entonces, tenemos equipos en los cuales hemos almacenado, el objetivo era asegurar el almacenamiento de los moldes de la misma forma que tenemos empresas en el campo de petróleo que están almacenando las puntas de los tubos para la inspección de los fondos terrestres o submarinos, que son piezas que valen mucho dinero y por los cuales queremos tener un almacenamiento lo más seguro posible. Entonces, es lo que decía un poco antes, es que depende mucho en los objetivos que uno se puede fijar, porque imagínate que de un mismo sistema puedo solucionar un tema de seguridad o de confidencialidad o de rapidez de movimiento. Entonces, por supuesto, si a mí es como el Ferrari, a mí me gusta mucho, pero para ir al campo no sirve para nada. Entonces, mejor mi coche, que no es un Ferrari. Es lo que he deducido de la falta de capacidad de comprarme un Ferrari. Gracias, Jan, y gracias, Carlos, por la pregunta. Bueno, a ustedes. Gracias. Bueno, continúo leyendo algunas de las que nos quedan. Esta pregunta es un poco específica. Para todo el tema de automatización, ¿es necesario que el envase primario de todo producto fabricado tenga un código de barras o QR? Cuando hay empresas que no utilizan este código, ¿es necesario realizar un proceso adicional de etiquetado individual o algo así? No, la respuesta es no. El sistema tiene la capacidad de comunicarse con el ERP del cliente o con el
sistema o programa que tiene el cliente y trabaja exactamente bajo la misma metodología que están trabajando actualmente en la compañía. Por supuesto, el código de barras es un elemento adicional que podría llegar a ser utilizado para complementar la herramienta, para complementar lo que tiene que ver con velocidades cuando de picking se está hablando y de elementos que permitan ser mucho más eficientes a la hora no de digitar un código, sino simplemente de leer el mismo. Entonces la respuesta sería no es necesario implementar un sistema adicional de código de barras. Perfecto, Javier, gracias. Y ya con esta última pregunta nos despedimos y es, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar un proyecto para un operador logístico? Supondría que se está hablando del proceso de implementación. Todo va a depender también del número de armarios que se tenga previsto y de la estructura del sistema que maneje el operador logístico. La idea es conectar absolutamente todo para que el operador entre simplemente a realizar la operación lo más limpia posible. Nosotros nos estamos tomando, mientras se hace el pedido y se va fabricando, ese tiempo que aproximadamente son 12 semanas, entre 12 y 14 semanas, mientras se va fabricando el armario, porque todos los armarios se fabrican a la medida de cada uno de los clientes, nos vamos tomando ese tiempo para hacer todos los temas preoperativos de sistema y adicional a eso de todos los movimientos logísticos al lugar. Ok, gracias, Javier. Qué pena, me extiendo con una última pregunta que nos acaba de llegar y es respecto al mantenimiento. Quisieran saber qué tipo de mantenimiento suelen requerir nuestras soluciones, por ejemplo, a nivel de lubricación. Bueno, no hubiéramos tenido que invitar nuestro director técnico, pero bueno, bueno, no, son elementos mecánicos en los cuales hemos intentado reducir al máximo los procesos de mantenimiento, las intervenciones de mantenimiento. Tenéis que saber que estos equipos están provistos de tensores automáticos, de cadena, etcétera, para no tener que depender tanto de un mantenimiento. Lo que sí nos parece muy interesante e indispensable es el mantenimiento que nos va a permitir mantener el equipo siempre con su nivel de seguridad óptima. No nos gusta nada, la prioridad es la salud laboral y la reducción al máximo del peligro de accidente. Todo elemento mecánico puede conllevar un peligro, un coche, un sistema Cardex. Entonces, por supuesto, invitamos a todos nuestros clientes a que hagan por lo menos 1 o 2 veces al año, pero eso dependerá mucho también del uso del equipo. Para un ejemplo, un proceso de una visita de mantenimiento de un sistema puede representar del orden de 2 horas de trabajo para un ingeniero, para un técnico Cardex. Por supuesto, siempre actuamos bajo cita previa para no estorbar en un proceso. Intentamos no perjudicar el buen funcionamiento de una empresa en cuanto a la inmovilización que vamos a pedir para una máquina. Pero realmente, para nosotros, el número 1 de todos los procesos de mantenimiento es mantener la seguridad y por eso, por ejemplo, todos los equipos tenemos un procedimiento, en los equipos se pegan etiquetas como en los ascensores, etiquetas de visita de mantenimiento que son la prueba por la cual se ha realizado y se ha comprobado sobre todo todos los elementos de seguridad del equipo, porque
es el problema número uno que podríamos tener, es un problema de seguridad. Entonces, 2 visitas, lo que decía Javier antes, un equipo Cardex puede durar 40 años son muchos, porque hay muchas cosas que van a ser obsoletas, pero tenemos muchos equipos que tienen 10, 15, 20 años y lo único, si se hace un buen programa de mantenimiento, son equipos muy seguros y que pueden durar muchos años. Muchas gracias, Jan. Con esto finalizamos nuestra ronda de preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere añadir algo o alguno de los participantes. Nada, pues básicamente agradecerles por la participación. Muy seguramente vamos a continuar con este tipo de eventos que nos permiten tener una aproximación mucho más cercana a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en redes, tanto a Cardex como a Storing System, para lo cual les invito a Julián para que ponga el slide de presentación. Julián ya por chat les envió la dirección de Cardex en LinkedIn y también quisiera que vieran nuestro video ya para finalizar. A Jan y a Javier, muchísimas gracias, a Julián por supuesto, y bueno, y esperamos poder hacer prontos negocios con ustedes. Gracias. Gracias, Javier. Los dejo a continuación con el video. Vale, gracias.